Muy buenas tardes, estimados escuchas y seguidores de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula 206 cápsulas cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando, la mayor parte estudiantes de derecho, pero pues esto está dirigido al público en general. Temas importantes en materia jurídico, político y social. Y recuerden que tenemos nuestros 4 canales activos de Cultura Jurídica Televisión, que son en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, el canal Cultura Jurídica Televisión, en Instagram, Cultura Jurídica Televisión, y en Facebook, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, al día de hoy vamos a analizar los puntos finos, los puntos relevantes de la reforma constitucional del presidente, que ya le quedan 7 meses a su administración, prácticamente ya está en la recta final. A mi entender ya es pues ya muy tardío estas reformas constitucionales. Yo pienso que unas no van a pasar. Se necesita, recuerden que para reformar la Constitución se necesita mayoría calificada, no necesariamente una mayoría simple, o sea 50+1, y son procesos que primero necesitan una larga discusión para enriquecer estas propuestas de reforma. Incluso se puede abrir un foro a la ciudadanía, y yo pienso que algunas se van a quedar en el tintero para el próximo periodo de sesiones, para cuando ya sea electo el presidente de la República, porque pues estamos en un año pues prácticamente electoral. ¿Qué se comentó en estos puntos finos de la propuesta de reforma del actual presidente? El primero es reivindicar los derechos de los indígenas. Aquí, pues obviamente, ya el artículo 2 constitucional es un artículo que está plenamente dedicado al tema de los habitantes originarios, que desafortunadamente estuvieron relegados por décadas. Todavía lo siguen siendo discriminados, aunque ha habido avances importantes en el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. Lo que se quiere con esta reforma es pues prácticamente consolidar el tema de la protección de los derechos indígenas, y además el fomento y la promoción de sus culturas, de su lengua, de sus costumbres. Entonces me parece bueno que se impulse este tema indígena. Yo pienso que es más operativo, más de que la reforma pueda aterrizarse a la realidad y no tanto reformar la Constitución. Pero bueno, me parece una buena propuesta que se haga en ese sentido. Luego, el garantizar la pensión universal a los adultos mayores. De hecho, eso ya afortunadamente ya está plenamente reconocido legalmente. Difícilmente un gobierno puede echar atrás el tema de las pensiones, tanto para becas para jóvenes estudiantes, para madres innovadoras, para los adultos mayores, incluso hasta la reducción de lo que perciben prácticamente sería ilegal e inconstitucional. Entonces yo pienso que el elevarlo a rango constitucional pues es un tema que pues prácticamente nadie se opondría, porque pues el tema ya lo habíamos comentado, cuando las próximas generaciones lleguen a su edad de adultos mayores, pues va a ser una bomba de tiempo. Desafortunadamente el sistema de pensiones no está preparado para cuando envejezca la población mexicana, que esto va a ser ya próximamente en unos 20 años, quizá menos. Y pues obviamente muchos de nosotros nos quedaremos sin una pensión mínima garantizada. El sistema desafortunadamente así se ha planeado para que las empresas se liberen de ello y las personas sigan trabajando hasta avanzadas edades, no porque así la ley lo quiera, sino porque se ha favorecido a muchas empresas para que contraten a sus trabajadores vulnerando sus derechos laborales, sus derechos de seguridad social. Entonces, pues es obvio que si por esa parte las personas no van a recibir
esa pensión digna, pues lo pueden hacer a través de este plan y de este programa universal de pensiones, que viene a complementar las desafortunadamente bajas pensiones que próximamente estarán por pensionarse, por jubilarse, pues tendrán, ¿no? Entonces pienso que es bueno que se refuerce ese tema de las pensiones para los adultos mayores. Otro punto es que desafortunadamente el Plan Universal de Salud o el Sistema Universal de Salud no se pudo hacer realidad, por más que muchos candidatos y presidentes lo han propuesto, no se ha consolidado. La verdad no sé qué trabas operativas exista para tener un solo sistema de salud que ya no se distinga entre seguro popular o entre el seguro, el del IMSS, el DISTE, el ISFAM, el seguro de bienestar, etcétera. Pues ya no tiene por qué haber esos distingos. De hecho, ya se había propuesto que se unificaran los sistemas de salud. Eso para mí es lo mejor, que se tuviera un solo expediente, etcétera, pero eso no se pudo en esta administración. A rango constitucional está garantizado el derecho a la salud, pero nada se dice sobre este sistema universal de salud. Yo pienso que sería lo ideal, pero administraciones van, administraciones vienen, no se logra esa universalidad. Yo pienso que hay trabas burocráticas para poder hacer ello y garantizar el derecho a la salud de todos. Si se eleva a rango constitucional, yo pienso que se va a quedar ahí en el tema legal. En el tema operativo no sé por qué no se ha podido lograr, además de que todavía sigue siendo el sistema de salud público, desafortunadamente presenta muchas deficiencias todavía, falta de medicamentos, la atención no es oportuna, etcétera. Entonces yo pienso que si se considera elevarlo a rango constitucional está bien, pero pues por el lado operativo pues debe de haber las bases para que se lleve ya finalmente a cabo algo que yo he escuchado desde hace 4 administraciones, que un sistema universal de salud, etcétera, pero pues no se logra, y tener un estándar sobre todo de calidad de atención, lo mismo para cualquier persona, en cualquier parte del país, en cualquier sistema de salud. Pero bueno, me parece importante este tema de la reforma. Luego, el tema del maltrato a los animales debe ser sancionado, sí, sin duda. También es importante que se reconozca a nivel constitucional los derechos de los animales. Los animales ya se les ha reconocido el mismo. Si bien es cierto, no los pueden ejercer, pero el simple ser sujeto de derecho ya amplía el marco normativo de protección. Sin duda importante que se eleve a rango constitucional, porque si las personas, el ser humano los tiene, los animales también, ¿no? Desafortunadamente México se quedó rezagado en las reformas en tema de protección a los animales, pero pienso que esto sería pues un importante paso para que también en el plano operativo los animales tengan pues derecho a una salud, a un ambiente sano, a la alimentación también, etcétera. Yo creo que es quizá la legislación de los animales la que más ha avanzado en los últimos 10 años. Realmente no podemos comparar la situación que se tenía en esa época ahorita. Entonces yo creo que ha ido avanzando y me parece muy bien este tema. Aunque bueno, todavía hay muchos pendientes también en cuanto a pues evitar el maltrato animal. También un punto importante de estas reformas presentadas, la prohibición del fracking, que es el hacer agujeros en el suelo para temas de petróleo o de gas. También me parece muy bien porque pues eso afecta a los ecosistemas, afecta al suelo, al ambiente en general. Entonces me parece que independientemente de que se tenga que detonar el desarrollo a través del tema de los hidrocarburos, se prohíba estas prácticas que desafortunadamente algunas empresas, algunos gobiernos permiten en demérito y además en perjuicio de las poblaciones cercanas. Entonces me parece también muy bueno que eso se eleve a rango constitucional.
También el tema de las becas educativas, que también es importante que se conserven, es importante darles impulso a todos los jóvenes para que puedan tener expertise en la rama en la que estudiaron, y también se conserven este sistema de becas, ¿no? El tema de la Guardia Nacional, que va a pertenecer a la Guardia Nacional, eso sí no es posible. No es posible porque ya determinó la Corte que la Guardia Nacional tiene que ser un cuerpo civil, o sea, una Policía Nacional Civil, y debe de tener manos civiles, bajo el mando de mandos civiles, y yo pienso que esto no va a poder fructificar a nivel constitucional, porque es muy claro la separación entre labores del ejército y labores de la policía. Entonces yo pienso que eso no va a prosperar en el tema constitucional. Y también la eliminación de los órganos autónomos, yo pienso que también eso no puede prosperar. La verdad no sé si quién haya asesorado al presidente, si la Secretaría de Gobernación o la Consejería Jurídica. Los órganos autónomos son precisamente, se crearon con la finalidad de ser autónomos a los diversos poderes del Estado, y yo pienso que se deben de conservar esos órganos. Quizá lo que sí se debería de revisar, como en otros temas, es quiénes llegan, qué perfiles llegan, bajo qué pautas o qué convocatorias llegan los integrantes de los órganos autónomos, ¿no? Como la CNDH, como el INAI, como el INE. Habría que vigilar que se cumplan esos procesos, el servicio civil de carrera, y que lleguen las mejores personas, cosa que a la fecha no es así. De hecho, incluso en los órganos electorales locales, como aquí en Puebla, llegan gente que no tiene ninguna preparación, ningún conocimiento electoral, y ahí están como consejeros, como directivos. Entonces esto es lo que no debe de permitirse. Debe haber procesos claros, convocatorias, para que lleguen las mejores personas a esos órganos autónomos, y no eliminarlos, porque finalmente son los pesos y contrapesos que se tienen de parte de todos los poderes del Estado, y que es base también de la separación de poderes. Y por último, el tema de la elección popular de jueces y magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. Yo lo comenté en la cápsula anterior, yo pienso que es una buena propuesta. Aquí el tema es poderla aterrizar reglamentariamente, bajo qué mecanismo se podría elegir vía voto a los ministros de la Corte, por lo menos a los ministros de la Corte. Yo pienso que es más complejo hacerlo en jueces y magistrados, pero sí en los ministros de la Corte, que son los que representan al máximo órgano jurisdiccional en el país. Yo pienso que esos sí se podrían elegir vía voto, que surjan también los mejores perfiles, que haya convocatorias claras, igualdad para poder llegar a ese tipo de cargos, que cualquier jurista se pudiera postular si reúne esos requisitos. Entonces yo me parece que eso pudiera ser bueno. Quizá a lo mejor lo difícil es aterrizarlo al plano operativo. Yo pienso que ahí vendría siendo el problema, y quién sabe si prospere esta reforma constitucional para finalmente hacer que este Poder Judicial, pues sea, que es el único que no se elige vía voto, se pueda hacer de esa manera, ¿no? El Congreso lo elegimos vía voto, al presidente de la República, al Poder Ejecutivo también. Entonces, ¿por qué al Poder Judicial no? Yo pienso que sí se podría hacer, pero aquí sería una labor de los juristas el poder reglamentar y sentar las bases para que ello se logre, ¿no? Otro tema que quisiera yo comentar, de hecho, habíamos comentado en la cápsula anterior, la cápsula especial, que todo esto se presentó en el marco de la Constitución, del aniversario de la Constitución, y sin duda todas estas reformas, las que se queden pendientes, pues las deberá tocar la próxima legislatura, la legislatura ya electa, y el próximo presidente o presidenta de la República. También va a tener que tomar cartas en el asunto sobre esas reformas. Ahora bien, quería comentar un tema, porque eso fue una pregunta de uno de nuestros
escuchas en relación al foro de Davos, que es un foro que se hace cada año para ver la situación económica mundial, y que si esto era vinculatorio o obligatorio para los países. Yo, en mi opinión muy personal, el foro de Davos es un fracaso, es una mera pasarela de funcionarios que nadie los eligió, que no pueden tomar decisiones porque nadie los eligió vía voto. Yo pienso que lo que se comenta en el foro de Davos son simples opiniones que pueden o no tomarlo los gobiernos para aplicarlos en sus respectivos países. Por ejemplo, la Agenda 2030. Y no es vinculatorio, o sea, no es obligatorio que los gobiernos de los países tomen obligatoriamente lo que se discute en ese famoso foro de Davos, Suiza. Yo en lo particular, yo pienso que no se logra nada en esos tipos de foros, simplemente es una pasarela internacional que ningún resultado arroja. No se ha reducido la desigualdad mundial, no se ha reducido la pobreza, las guerras siguen igual, nadie para al más fuerte. Entonces realmente es un foro que no tiene ninguna utilidad práctica para el habitante común y corriente. Aquí el problema es cuando un país adopta esas agendas del foro de Davos, porque todas están en perjuicio del ser humano, ¿no? Así como ahorita es el cuento del cambio global y del calentamiento global, lo mismo están haciendo con la sal y el azúcar que por miles de años se ha consumido y ahora resulta que nos afecta, ¿no? Ahora resulta que la gente se enferma o que los cambios de temperatura están muy drásticos. Esto siempre ha sucedido. Pero bueno, aquí desafortunadamente mucho de lo que se plantea en la Agenda 2030, que es producto de estos foros, pues es eliminar a la población paulatinamente. Esto está más que demostrado. Ya lo hicieron sin disparar ningún solo tiro con el COVID. 6 millones de personas desafortunadamente fallecen en el mundo por este tema, sin disparar ni una bala, ¿no? Entonces, desafortunadamente son agendas poco claras, agendas que pretenden manipular a la persona, hacerlo más sumiso cada vez, eliminar a la mayor cantidad de gente en un periodo razonable. El tema de la emisión de gases, puro cuento, pura faramalla de estas personas que pues quieran o no, ha decidido muchos temas en las agendas mundiales, en las agendas nacionales, y ya tocará a cada país adoptarlas o no. Lo mejor yo sería que no se adoptaran, que un país tome decisiones por sí misma y que corra los riesgos, ¿no?, que deba de correr, y no dejarse influir por gente que ni está preparada, ni siquiera obedece a otras agendas, y además que nadie los eligió, y además las decisiones que ellos toman no son vinculatorias, no son obligatorias. Entonces yo pienso que estos foros son una mera pantalla de algunos personajes en el tema internacional, y que aquí el problema sería que los países adoptaran esas agendas, ¿no? Ahí sí sería un poco peligroso. Quieren destruir el dinero en efectivo, quieren que todo sea electrónico, pues prácticamente ya nuestras libertades estarían comprometidas si se adoptaran todas esas propuestas de estos pseudoforos de mejora para la humanidad. Y yo pienso que es exactamente lo contrario. Al contrario, las cosas estarán empeorando en próximos años. Y bueno, finalmente el 20 y 21 de febrero estará en manos de la Corte de Apelaciones de Reino Unido la decisión de extraditar o no a Julian Assange. Yo en lo personal pienso que no se va a extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos, que lo reclama. Yo pienso que va a obtener su absoluta libertad. La verdad no creo que haya juez o jueza obtuso que mantenga o que siga manteniendo en prisión a este excelente personaje y periodista Julian Assange, que por decir la verdad lo han perseguido. Entonces yo pienso que todo el apoyo que ha recibido de diversas organizaciones
de periodistas, de la prensa, de abogados, etcétera. Yo pienso que va a surtir efectos, yo pienso que finalmente va a ser liberado, y pues esa sería una reivindicación de la verdad, del periodismo. Va a ser un duro golpe para las dictaduras de Estados Unidos y de otras dictaduras disfrazadas de democracia, pero pues tiene que prevalecer la verdad, la justicia, y yo pienso que este personaje va a ser liberado. No creo que haya elementos para que algún juez pudiera extraditarlo o seguirlo privando de su libertad, y enhorabuena, espero que así sea y que sea liberado este gran personaje, creador de Wikileaks, Julian Assange, quien ya lleva pues un periodo muy largo en condiciones extremas de reclusión, violando su presunción de inocencia, violando todos los procedimientos legales y de tratados y convenios internacionales, pero yo confío en que sea finalmente liberado este personaje. Su audiencia es en la Corte Suprema el 20 y 21 de febrero, y estaremos muy pendientes del resultado de esta decisión de la Corte de Apelaciones en la Gran Bretaña. Pues bien, eso era lo que tenía yo preparado para esta nuestra cápsula número 206, y bueno, pues esperando que tengan un excelente fin de semana. Saludos al doctor Javier, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando ahora sí que en la grabación de estas microcápsulas. Muchas gracias.